Buenas tardes, iniciamos esta mesa, que es la última de esta sesión, la quinta sesión por este periodo de la mañana, y nos acompañan aquí pues, los panelistas de diferentes partes del mundo, sudamericanos, centroamericanos, y iniciamos con la conferencia magistral del maestro Néstor Osuna de Colombia. Tiene 10 minutos. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien, a pesar de esa tiranía del tiempo, no puedo dejar de agradecer a los organizadores del evento por la oportunidad de compartir hoy algunas reflexiones en borrador con ustedes y de participar en general en este enorme y maravilloso Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Yo soy profesor de la Universidad Externado de Colombia, de nacionalidad colombiana, pero la verdad es que puse 1 minuto y no 10 minutos, o sea, incluso fui más severo de lo que se suponía, pero quería decirles que en México siempre me he sentido en mi casa, desde la primera vez que vine a México en 1987, he encontrado esta ciudad y este país como una segunda patria, así que estoy muy a gusto de estar hoy frente a ustedes. Y conectando con las exposiciones de esta mañana y especialmente con la del profesor Pablo Manili, que hablaba de las diversas formas como se ha incorporado en el constitucionalismo iberoamericano contemporáneo las relaciones, o como se han tratado las relaciones con el derecho internacional, la charla mía de hoy tiene que ver con un ejemplo concreto, no es una elaboración teórica, sino un ejemplo concreto de cómo en la práctica esa incardinación entre derecho constitucional y derecho internacional se ha utilizado en Colombia para aclimatar jurídicamente el acuerdo de paz recientemente celebrado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se ha utilizado la noción de bloque de constitucionalidad, se ha acudido a el derecho internacional humanitario para encontrar cómo darle cabida jurídica a esos instrumentos, y creo que vale la pena mencionar esto a manera de ejemplo de todas las contribuciones teóricas que hemos escuchado durante la mañana. Comenzaría mencionando lo siguiente: el conflicto armado interno de Colombia duró más de 50 años, con diversa intensidad a lo largo de todo ese tiempo, pero efectivamente ello supuso la construcción de un régimen jurídico, yo podría decir que formidablemente construido en su filigrana, para mantener ese conflicto, para financiarlo, para perpetuarlo incluso, y digamos, por lo tanto, a la hora de construir el régimen jurídico de la paz, pues el propio derecho interno contenía enormes barreras y barreras incluso psicológicas. Tengamos en cuenta que varias generaciones de abogados se desarrollaron profesionalmente considerando que era normal la idea de estados de excepción, jurisdicción penal militar, restricciones de libertades, legislación antiterrorista, y que eso formaba parte de la cotidianeidad de la vida civil colombiana. A la vez que ese régimen jurídico de la guerra se fortalecía y se perpetuaba, Colombia también ingresó en la dinámica internacional de suscripción de tratados internacionales de derechos humanos, de cesión de soberanía hacia organismos internacionales, y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su etapa inaugural, lo cual, por supuesto, tenía que conducir a ciertas contradicciones, ¿no? Un régimen interno que está fuertemente preparado para el conflicto armado, y unos tratados internacionales que imponen unos estándares de respeto de derechos humanos que no son compatibles, por supuesto, con los horrores de la guerra. De tal forma que cuando ahora, en tiempo reciente, queremos los colombianos cambiar nuestro chip jurídico y cambiar nuestro chip cultural y construir el régimen jurídico de la paz, nos hemos encontrado con una gran paradoja.
La primera es enormes barreras de derecho interno para poder aclimatar jurídicamente la paz. Y la otra, ¿quién fuera a pensarlo? Una tremenda estrechez por parte de los estándares internacionales de derechos humanos para, digamos, que le reduce enormemente el ámbito de actuación a las autoridades estatales para negociar un acuerdo de paz con un enemigo interno tradicional e histórico. Entonces, lo que tuvieron que hacer el gobierno nacional, principalmente, por supuesto, las dos partes negociadoras, fue buscar en los resquicios del derecho interno y del derecho internacional cómo aclimatar jurídicamente un tratado de paz que fuese respetuoso de la Constitución y fuese también respetuoso de los estándares internacionales de derechos humanos, aunque hay que decirlo como punto de partida, en general la Constitución y los tratados internacionales son bastante adversos a una solución negociada al conflicto armado, eso es paradójico, pero es así. Aunque muchos, entre ellos yo, consideramos que es moralmente preferible terminar un conflicto armado mediante negociación que frente a la aniquilación del enemigo, pareciera ser que el derecho está construido para que los conflictos armados terminen mediante la aniquilación del enemigo. Veo aquí el terror de que me acerca usted un papelito y digo, no puede ser, si apenas voy en la introducción. Bien, una idea de las que se utilizó en esa búsqueda de resquicios fue la idea de bloque de constitucionalidad. Como lo decía Pablo Manili esta mañana, en Colombia, desde el año 1995, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido hablando de que los tratados internacionales de derechos humanos forman parte de la Constitución. Esa es una construcción que inició en el año 1995, que se mantiene en la actualidad y que, por supuesto, ha venido, digamos, evolucionando en estos 22 años de creación que tiene. En esa línea de evolución de esos 22 años, uno podría encontrar una primera tendencia, y era considerar que solamente unos pocos derechos formaban parte del bloque constitucional, pero unos pocos tratados, aquellos que establecían derechos no suspendibles en estados de excepción, a una línea desde el año 99 ya con carácter general. Todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia forman parte del bloque de constitucionalidad. Una segunda línea de evolución, ya no se trata solo de tratados que establezcan derechos humanos, sino también de tratados que protejan derechos o que versen sobre derechos, y así, por ejemplo, algunos apartes que la Corte Constitucional ha visto, algunas normas que ha cotejado con el Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, le ha permitido decir que, por ejemplo, la definición de genocidio del Estatuto de Roma forma parte del bloque de constitucionalidad, porque en últimas es una norma destinada a proteger derechos humanos, y consideraciones semejantes ha hecho con otros tratados. Y bien, la tercera tendencia sería de las normas duras de tratados internacionales a normas de soft law, a normas que no son exactamente tratados internacionales ratificados por Colombia, sino declaraciones, recomendaciones, convenios. Dentro de ellos mencionaría los convenios DEN y Piñeiros, propios de derecho humanitario o de prácticas humanitarias para protección de población civil, que la Corte Constitucional ha considerado incluidas en el bloque de constitucionalidad. Así pues que la Corte ha venido ampliando lo que se considera integrado a la Constitución, aunque no esté con ello, y por eso los negociadores en La Habana en algún momento dijeron, bueno, este acuerdo que estamos firmando, que estamos elaborando y que estamos intentando hacer, ¿qué naturaleza jurídica va a tener? Evidentemente no es una ley, es un pacto entre el jefe de Estado y el jefe del ejército rebelde. No es una ley aprobada por el Congreso, no es tampoco un acto unilateral del presidente de la República, no es un decreto como tal, aunque se podría traducir luego como decreto, no es evidentemente una constitución, no es un acuerdo internacional, pero comenzaron a proponer qué tal si se considera que es un instrumento que se integre al bloque de constitucionalidad. Y frente a eso, digamos, ya existía esa blandeza, perdónenme la expresión jurisprudencial, que le permitía a la comunidad jurídica colombiana decir, mire, no solamente tratados internacionales con la formalidad del tratado se integran al bloque de constitucionalidad, sino que puede haber otras normas, tanto internacionales y también algunas internas, cosa que excede las posibilidades de exposición en estos minutos, pero hay otras normas que se pueden integrar. Y dentro de ello, a lo mejor, un acuerdo de paz. La segunda consideración fue
pensar que los acuerdos, que el acuerdo de paz fuera un instrumento de derecho, un acuerdo especial emanado a la luz del artículo 3º común de los convenios de Ginebra de 1949, es decir, un acuerdo humanitario. Ese artículo 3º común dispone simplemente que las partes contendientes pueden celebrar convenios para arreglar cuestiones entre ellas, siempre que, pues que tengan como finalidad la protección de las víctimas, la aminoración del conflicto o, en fin, cualquier otra cuestión pendiente entre ellas. Las partes le solicitaron al Comité Internacional de la Cruz Roja un concepto sobre si podría considerarse que un acuerdo final de paz cabría o se podría encuadrar como un acuerdo humanitario, un acuerdo de derecho, especial de derecho internacional humanitario, y el concepto, si bien no es absolutamente concluyente, les permitió interpretar que sí, que se podría considerar que ese acuerdo es un acuerdo humanitario. Así pues que a pocos semanas, días de aprobar el acuerdo final, se aprobó en una reforma constitucional que se venía tramitando un precepto que quiero leérselo porque da, digamos, o me permite decir por qué estaba yo utilizando esas dos figuras. Se reformó nuestra Constitución para incluir el siguiente artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un acuerdo especial en los términos del artículo 3º común a los convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del acuerdo final, una vez este haya sido firmado y entrado en vigor, ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final. Es decir, el propio Congreso de la República, con iniciativa del Gobierno, aprobó una enmienda a la Constitución que aclimatara formalmente esa idea. El acuerdo de paz se integra al bloque de constitucionalidad, pues ya está integrado porque ya se firmó, y además constituye un acuerdo de derecho internacional humanitario. Esto genera controversias. Y aquí, en la sesión pasada hablábamos de quién es el intérprete final. Aquí todavía no ha habido intérprete final, ni aspirantes a intérprete final que se hayan pronunciado y hayan tenido interpretaciones diversas. Esto se está construyendo sobre la marcha. Pues bien, todo esto por varias razones. La primera de ellas es, como les mencionaba, la estrechez que le permiten los estándares de derecho internacional a una negociación de paz, porque en un conflicto armado siempre ha habido graves violaciones de derechos humanos. Y los estándares internacionales hoy en día, que nos vienen a nosotros, en el caso colombiano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también del régimen de derecho penal internacional establecido a partir del Estatuto de Roma, imponen lo siguiente: uno, no puede haber amnistías para graves violaciones de derechos humanos. Y eso es un condicionante muy grave para una negociación de paz, que no puede haber amnistía. Y, digamos, eso especialmente por el lado de la Corte Interamericana. Y de otro lado, por el sistema penal internacional, se requiere que haya investigación y enjuiciamiento genuinos, no alguna sanción específica, pero sí investigación y sanción genuinas y proporcionadas para las graves violaciones, para los graves crímenes de guerra y las infracciones al derecho internacional humanitario. De tal modo que se construyó, y con esto termino esta maratón, que me disculparán por la velocidad de mis palabras, con un acuerdo que establece una amnistía amplia para delitos políticos y los delitos conexos con los políticos. ¿Cuáles serán los delitos conexos con los políticos? La ley, que se profirió hace poco más de un mes, establece un listado, pero agrega que la Jurisdicción Especial para la Paz que se creará puede hacer consideraciones adicionales sobre delitos conexos con los delitos propiamente políticos. Para los delitos que no son amnistiables, las graves infracciones de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, las conductas que a la luz de esos estándares internacionales no son amnistiables, se crea un sistema en el que se da especial valor al componente de reparación, de garantías de no repetición, de conocimiento de verdad, para satisfacer los derechos de las víctimas, a cambio, cierto, de una reducción del componente de punición propio del sistema penal. Habrá para aquellos
que hayan cometido graves crímenes, graves infracciones, graves violaciones de derechos humanos, pero confiesen todos los actos que cometieron y colaboren de modo efectivo con la consecución de la verdad y la reparación, una sanción de restricción efectiva, es decir, no cárcel, pero sí restricción efectiva de libertad de 5 a 8 años, y esa pena va subiendo. Si la colaboración es menos efectiva, puede ser ya no restricción, sino privación de libertad en cárcel, y si no hay colaboración, puede ser hasta de 20 años de cárcel. De todas maneras, veremos si los estándares internacionales tienen en cuenta, digamos, que este pacto de paz se construyó, y es el primero en el mundo que se ha construido a la luz de esos estándares internacionales, teniendo en cuenta las exigencias de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o si los estándares internacionales le van a decir al mundo que pareciera ser que definitivamente estamos más preparados para terminar un conflicto armado mediante la aniquilación del enemigo y no mediante una negociación que ponga fin al conflicto. Eso es todo, muchas gracias. Muy sintético y breve la exposición de un conflicto de más de 50 años, quienes hemos estado en Colombia y vemos la justicia restaurativa, ¿no? Habría que ver las posiciones de Uribe y de Santos para entender más qué sucede, y aquellas víctimas, ¿no?, del derecho victimario, donde quedan aquellos que han sido privados de sus libertades, de sus familias, de sus posesiones, y que los grandes atropellos a las garantías individuales, derechos humanos, nada más tengan una sanción casi de 7 años. Bueno, es parte de lo que pasa en Colombia, y que de alguna forma algunos teóricos han dicho que México se ha colombianizado en muchos aspectos, y estamos dando pauta no solamente al derecho penal internacional, sino también al derecho internacional penal con todo lo que es la Convención de Palermo. Bueno, yo tampoco quiero aquí echarme mis speech porque nada más soy moderador, pero le cedo el uso de la palabra a nuestro compañero de Ecuador, Juan Carlos Riofrío, y para el deleite para todos nosotros de conocer posiciones tan interesantes, sobre todo en este marco de convencionalidad y de incorporación del derecho internacional al derecho constitucional, y esta constitucionalización del mismo bajo los retos de una sociedad cada vez más conflictiva. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos los presentes, a todos los organizadores del Congreso, que ha estado muy bien. Yo voy a hablar de una cosa que mi ayudante de cátedra, Eva Valencia, ha repartido. No sé si tienen algunos, todos estos. Bueno, ahí. Sobre las 9 tesis de la jerarquía de los tratados y de la Constitución. El tema de la norma suprema, que hemos escuchado mucho, ha dejado hace tiempo de ser la norma suprema. No sé si se han dado cuenta. Se ha puesto en entredicho justamente por cantidad de doctrinas, no es una sola. El bloque de constitucionalidad, hay jurisprudencia francesa, por ejemplo, que hasta un reglamento lo eleva a nivel constitucional, la jerarquía de los derechos, justamente, la ponderación, todo el juicio de proporcionalidad y otros principios del derecho. No entraré a todos ellos. Y a la vez hay otra tendencia totalmente contraria, una tendencia que es más bien a disgregar que exista una jerarquía. Es decir, y ahí vemos, claro, justamente por varias de estas cosas se dicen, realmente en el fondo no hay jerarquía ni de derechos, ni de normas, ni de nada. Casi estamos ante el realismo jurídico norteamericano, que es el derecho lo que diga el juez, ¿no? Hay de todo en este mundo. Por eso vale la pena comenzar con una reflexión quizás un poco más filosófica sobre la noción de jerarquía, y después ya ir a las tesis concretas, que me parece que es interesante, que son más prácticas. ¿Qué es la jerarquía? La jerarquía es un principio y un método. Un principio que nos hace valorar distinto lo que tiene un distinto peso. No solo normas, ojo, no solo normas, sino conceptos también, conceptos, autoridades. Hay autoridades principales, hay autoridades menores. Las normas de unas autoridades que están por encima prevalecen. Tiene una jerarquía de principios. Esto poca gente habla, ¿no? Todo el mundo como que en los principios no pone jerarquía. También hay esas dos corrientes ahí. Una que dice,
todos los valores son iguales, no vale tanto el derecho a la vida como el derecho a la hamaca, no sé si se dice hamaca aquí, pero bueno, efectivamente que lo pone así, y más o menos así lo dice casi nuestra Constitución, y hay otros que dicen, no, parece que hay valores fundantes, derechos fundantes, hay una jerarquía constitucional, intraconstitucional, extraconstitucional, etc. Bien, y a la vez también la jerarquía es un método de solución de antinomias, ¿no? Uno de los tantos métodos, no es el único. Lex specialis derogat generalis, lex posterior derogat a priori, y muchos otros métodos de solución, o de competencias. Bueno, es uno más, pero es el más fuerte de todos, ¿no? Es el único que lo hace prevalecer una norma de forma imperativa y excluyente. Es decir, si hay dos normas, esta nunca sirvió porque esta es inferior y esta sirve porque es superior. La ley posterior deroga la anterior, la anterior al menos ha tenido un mínimo de vigencia, el de la ley especial, las dos rigen para casos distintos. Y bien, y aquí hemos de entender la jerarquía en todo su sentido. De hecho, hay dos grandes tipos de jerarquía. Hay una jerarquía convencional, decidida a voluntad, arbitrariamente, y una jerarquía natural. Aquí dirán, me están hablando de derecho natural, ese era el lenguaje que se utilizaba, pero yo les hago dos reflexiones. Esto lo he escrito ya mucho, es justamente toda la teoría de la pirámide invertida, que la tienen aquí dibujada, no puedo explicarlo pero una reflexión. Yo no puedo decir ahora, tú, Juan Herrera, sal volando por aquí con tus manos y llega al Polo Norte y está ahí 6 meses, ¿no? Porque no corresponde a la naturaleza humana. La realidad nos impone unos límites, nos impone los casos que hemos de juzgar. Lo primero que hemos de ver, ¿no? No se juzgan en nuestros tribunales a Lord Voldemort, ¿no? ni a Darth Vader, ¿no? Eso sería ridículo, ¿no? Se juzga personas de verdad, casos concretos, en la medida en que lo entendemos y se regulan cosas específicas. Mientras más entendemos las cosas, más posibilidades jurídicas tienen. Por ejemplo, el petróleo solo tenía una posibilidad jurídica hace 2000 años, ser objeto del contrato de compra-venta para antorchas. Hoy por hoy hay toda una rama del derecho, que es el derecho petrolero de hidrocarburos, que hay una cantidad, porque lo conocemos mejor la realidad. Por eso se va concretando. La realidad delimita el derecho y también el conocimiento de la realidad también delimita el derecho. Es decir, hace 1000 años era imposible la democracia, no porque la realidad no ofreciera esa oportunidad, sino porque nadie sabía lo que era la democracia. No me extenderé eso, pero efectivamente hay unos pisos que la voluntad no puede decidir en el fondo, ¿no? Yo no puedo decidir lo que no conozco, yo no puedo decidir cosas contra la realidad. Eso es lo que se explica en esta pirámide, que no avanza en nada. Son límites naturales, que no podemos decir esas cosas, no podemos irnos contra eso. A imagen de esos límites que han tenido muchas versiones, ¿no? La del derecho natural es de los estoicos y Antígona y otras cosas más, pero ya ha tenido otros pensamientos como la cultura jurídica, etc. También se puede fijar los pisos de las normas, de los conceptos de las autoridades a nivel convencional. Y justamente aquí viene el problema. ¿Cuál es la jerarquía de los tratados y la Constitución? Es un problema convencional. Esto es filosóficamente profundo. No puedo entrar aquí a todo, pero es profundo. Es un tema convencional. Está a voluntad del hombre. Porque tanto la Constitución como el tratado se crean voluntariamente, sobre una base real y de unas concepciones, todo lo que quieran. Muy bien. Y entonces, aquí vemos, hay dos posturas base, ¿no? Para tratar esto, de las que es necesario tomar una opción. Una monista, donde todo es igual, donde efectivamente el derecho de un padre de familia... 5. Es igual, tiene efectos en el orden internacional, aunque sea un castigo privado. No, yo pienso que cada esfera tiene su propia relación jurídica y eso es lo que hay que ver, ¿no? Me salto el tema de presupuestos para que exista jerarquía, que es interesante. Ahí solo digo una cosa muy rápida, ¿no? Es imposible lo que muchos en otras conferencias han dicho, que puede haber una igual jerarquía de los derechos humanos con los derechos constitucionales.
Esto es imposible, es una mentira piadosa. Yo mismo era de esa teoría hace algún tiempo, con lo cual no lo tacho con tanta vehemencia. Pero es posible cuando no hay contradicción. Cuando hay contradicción, oprima uno, oprima otro. Si fuera igual jerarquía, lo que debería de aplicarse, la regla que debería de aplicarse sería la ley posterior, con lo cual el tratado posterior deroga la Constitución, y eso nunca sucede. Más bien es que no puede haber igual jerarquía, hay que decidirse por uno de los dos. Muy bien. Y entonces, dentro de esta tesis, veo como en la práctica y en la jurisprudencia, ¿qué es lo que se recurre para ver si aplica la Constitución o los tratados, ¿no? Más allá de las teorías que haya, todos los países se comportan igual. Digo, el único que se ha atrevido a decir todos los tratados están por encima de la Constitución, Holanda, en una Constitución que ya la derogó y ya volvió a un sistema un poco más parco, ¿no? La punta de lanza en esto han sido los derechos humanos, que dicen que se ponen más o menos al mismo nivel o por encima o todo esto, ¿no? Entonces, para entender esto, hay 9 criterios que son interesantes. El primero de ellos, los 3 primeros son de carácter material, son más importantes, los pongo acá. Ahora sí, gracias. Y los siguientes son más de carácter técnico, de la técnica de la jurisprudencia. Aquí tendría que leerse el artículo para citar toda la... Y entonces el primero es definir cuál es la relación jurídica en análisis. Si se trata de una relación adextra en estados, de Estado a Estado, la norma que impera indudablemente es la internacional, incluso aunque no sea de derechos humanos. Y por eso ya aplica el indubio pro ius cogens también. Ius cogens tiene muchas significaciones. Y en cambio, si es hacia adentro, generalmente la norma que se aplica en todos los estados es indubio pro ius statum. Bien, no entraré más en eso, pero es interesante. Primero hay que definir cuál es la relación jurídica que se analiza. Después, si están en juego los derechos humanos, hay muchas razones, yo creo que se ha hablado aquí bastante de las razones por qué los derechos humanos deben de primar y todo esto, y es la punta de lanza en todo el derecho internacional para ponerlo a la misma altura constitucional, pero, o más o menos, esto habría que decir. Bien, es interesante aquí analizar varias cosas. Siendo derechos, entran a formar parte de la parte dogmática de la Constitución. Y si seguimos a todos estos autores que hablan de la jerarquía intraconstitucional, tendríamos que decir que incluso eso está por encima de la parte orgánica de la Constitución, los tratados de derechos humanos, ¿no? Si entramos a ver la parte dogmática como fin. Bueno, solo en número y entonces, efectivamente, con lo cual es interesante la doctrina del bloque constitucional donde los ubica. De ahí hay otros criterios como el del bien común internacional, utilizado por Vidal Campos, y otros criterios formales. Por ejemplo, la misma Constitución a veces dice, le doy efecto directo a todos los tratados, aunque lo diga a veces no lo hace, porque ciertos tratados dicen, esto no tiene efecto directo. También buscar la solución en los tratados, verificar el control constitucional, si existe un control constitucional o un trámite agravado, esto lo expuso muy bien Pablo, me parece, Palomini, esta mañana, como hay varias constituciones que hacen un control agravado y lo ponen el tratado al mismo nivel de la Constitución, porque en el fondo es un ejercicio del poder constitucional derivado. Finalmente, se verifica, por ejemplo, si se ha incorporado el tratado con un acto legislativo. En muchos países se hacía esto, era muy común antes, hoy menos, con lo cual tiene la misma jerarquía que cualquier ley. Y la regla final es la que se da para toda interpretación, ¿no? Hay que revisar todas las reglas hermenéuticas en su conjunto, no vale la pena quedarnos con una. Y con esto les doy muchas gracias y perdonen la prisa. Bueno, le cedo el uso de la palabra a nuestra compañera Elizabeth Natali Rosas, igual con la súplica, ¿no? Y es equidad para todos. Buenas tardes a mis compañeros de mesa y a las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi tema de la comunicación es el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana en las recientes reformas en materia de derechos humanos, obviamente la constitucional, pero también algunas otras legislaciones secundarias. El propósito finalmente es identificar cuáles efectos han sido los que han tenido esas sentencias de la Corte a partir de 3 aspectos fundamentales: las candidaturas independientes y el recurso efectivo derivado del caso Castañeda de Guzmán contra México, el primer caso de México en los que se entra el fondo,
la inconvencionalidad de la jurisdicción militar, derivado del análisis que se hace de 4 sentencias consecutivas de la Corte Interamericana, y la sentencia del caso Rosendo Radilla, que originó finalmente una de las reformas más importantes en materia de derechos humanos en México. Castañeda Gutmann presenta finalmente esta solicitud para ser candidato independiente, que le es negado por la Dirección General del Instituto Federal Electoral, y a partir de ello se deriva finalmente llevar este caso finalmente hasta la Corte. Él argumenta que de acuerdo al artículo 35 constitucional, fracción 2, puede ser candidato independiente y alega violación finalmente a este artículo y al 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El sentido del artículo 25 de la Convención Americana es la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación en algún derecho, y en el caso de encontrar una violación a un derecho, pues que efectivamente pueda restituir el goce del derecho a la persona interesada y además reparar esa violación. En relación a los derechos políticos que Castañeda Gutmann alegaba como una violación, la Corte Interamericana mantiene la línea que había tomado en casos anteriores en este sentido, en cuanto a que los estados, digamos, pueden decidir la forma en la que una persona accede a un cargo de elección popular, ya sea a través de partidos políticos o también la internancia de candidatos independientes. La Corte Interamericana hace el análisis en esa sentencia en la que dice que a partir de la existencia de dos sistemas, uno construido en la base de partidos políticos y otro que admite también las candidaturas independientes, ambos pueden ser compatibles con la Convención Americana y por lo tanto es decisión del Estado o del sistema elegir de acuerdo a su definición política y de acuerdo a sus normas constitucionales. Aquí es importante porque la Corte Interamericana hace un análisis de la profunda crisis en materia de democracia, de partidos políticos, de transparencia, de las instituciones y cómo la ven las personas, ¿no?, la sociedad. Entonces sí hace como una invitación a valorar la implementación de candidaturas independientes de acuerdo al desarrollo histórico del país y político que permita fortalecer finalmente la vida política del Estado. Pese a que la Corte Interamericana entonces no declara violado el derecho 23 de la Convención Americana en cuanto a derechos políticos, sí reconoce esta crisis de derechos políticos y de democracia en los estados, y a partir de esa sentencia, incluso antes de ser emitida, el Estado mexicano inicia la transformación tendiente a modificar el ordenamiento jurídico en aras de construir un recurso efectivo para recurrir las resoluciones electorales y también para crear un marco efectivo para las candidaturas independientes. A partir del 13 de noviembre de 2007, ya las salas del Tribunal Electoral tienen la facultad de inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución, y además el 23 de mayo de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, que viene a sustituir al anterior código COFIPE, y este código, esta legislación ya prevé las candidaturas independientes, asimismo los reglamentos para fiscalizar a los candidatos independientes. La sentencia del caso Castañeda Gutmann contra México originó una reforma constitucional que de igual manera requirió de diversas transformaciones en el ordenamiento jurídico interno, pero además, ante el análisis de la Corte Interamericana que realiza sobre la pertinencia de las candidaturas independientes para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, actualmente vivimos en México un proceso democrático diferente que comienza a concretarse como un ejercicio interesante en la vida política del Estado. En un segundo aspecto que mencionaba al principio, respecto a la inconvencionalidad de la jurisdicción militar, en los casos Radilla Pacheco contra México, Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Cabrera García y Montiel Flores contra México, en estos 3 casos se da la intervención de militares y la Corte Interamericana es enfática en señalar lo que ha hecho en otras sentencias al respecto, sobre que la jurisdicción penal militar en los estados democráticos y en los tiempos de paz ha tenido que reducirse e incluso desaparecer. Por lo cual, en el caso de que un estado la conserve, su utilización debe ser mínima, según sea estrictamente necesario. Además, ha señalado anteriormente que en el fuero militar solo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. El texto del artículo 57 del Código de Justicia Militar señalaba
que cualquier acto cometido por militares se iban a llevar ante la jurisdicción militar. Entonces ahí la intervención de la Corte en cuanto a que cuando intervienen o tiene que ver con violaciones de derechos de particulares, pues debe de ser una vía ordinaria. Que finalmente ese artículo es reformado el 13 de junio de 2014 para quedar ya excluyendo esa situación, ¿no? Cuando no tenga la condición de civil el sujeto pasivo que resiente esa actuación. Y por último, en cuanto a la sentencia del caso Rosendo Radilla y su impacto en la reforma constitucional de derechos humanos, bueno, este caso empezó, digamos, el diálogo, esta discusión entre la pertinencia o el lugar de los tratados internacionales, la jerarquía, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cuaderno Varios 910, habla finalmente sobre las obligaciones de esta sentencia en particular para el Poder Judicial, y en la tesis 293-2011 ya se hace alusión a que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución Federal. Y la segunda, que se posiciona en que cuando los conflictos que se susciten en relación a los derechos humanos, los tratados internacionales deben de ubicarse en nivel de la Constitución. En la parte resolutiva de esta tesis también hace mención que los derechos humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de la regularidad constitucional. Bueno, también, ya nada más para concluir, porque ya se ha acabado mi tiempo, pues bueno, a partir de este análisis que hice de casi todas las sentencias que hay ahorita hasta el momento en contra del Estado mexicano, pues las sentencias de la Corte Interamericana actualmente tienen un impacto en la normatividad nacional, en la reforma y en la modificación de normas secundarias, pero también además incidiendo en las reformas constitucionales y en aras de realizar una integración entre los estándares internacionales y el derecho internacional. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a nuestro compañero Rubén Sánchez. Muy buenas tardes, muchas gracias. Agradezco desde luego muy cumplidamente al doctor Diego Valadez, al doctor Pedro Salazar Ugarte y al doctor José María Serna de la Garza por permitirme participar en esta mesa. Es un honor para mí compartir bajo la presidencia del profesor Daniel Montero Cendejas y los demás integrantes de ella. Muchas gracias. El tema de mi ponencia es la interrelación entre la Constitución, los derechos humanos y el derecho de la integración económica. Estos dos últimos conceptos se trata de los dos ámbitos en que en los últimos 70 años se ha desarrollado exorbitantemente el derecho internacional. Hoy, si algo caracteriza al derecho internacional en contraposición a lo que tradicionalmente e históricamente había sido un derecho etéreo, difuso, en estado gaseoso, plagado de normas consuetudinarias no formuladas en letra de molde, hoy tenemos una situación contraria, una proliferación de instrumentos, de institutos, de tratados, de normas, de instrumentos de jus cogens, y eso lo complicamos con la proliferación también normativa que existe dentro de los ordenamientos domésticos, no solo en la Constitución, sino también las leyes, reglamentos y otra serie de disposiciones normativas, como para el caso de nuestro tema, son en México las reglas de carácter general en materia de comercio exterior que expide, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria. La relación entre este complejo de normas podría parecer un ejercicio especulativo, un mero entretenimiento teórico, pero en realidad no es así. En México lo muestra particularmente la controversia constitucional 66-2010 que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un caso en el cual el Senado de la República demanda al presidente de la República y a su secretario de Economía en virtud de acuerdos expedidos por este último que, basándose en una exorbitante interpretación del Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, alteraba ciertos aspectos de la regulación de reglamentos técnicos, lo que en México conocemos como normas oficiales mexicanas.
Este caso en particular es una muestra de la complejidad normativa a la que nos podemos encontrar y a la cual tenemos que darle respuesta buscando una relación armónica y una relación sobre todo eficiente de todo este complejo normativo que hoy nos inunda desde el plano interno, pero también desde el plano internacional. En este sentido, continúo en realidad casualmente, juro que no nos habíamos puesto de acuerdo, la exposición de mi nuevo amigo, el profesor Juan Carlos Riofrío, y sus 9 tesis sobre la jerarquía de los tratados. Y yo retomo algunos aspectos de su exposición con una ilustración muy particular en relación con una tensión existente entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de la integración económica. En el plano internacional, a ver si no me recriminan los internacionalistas, decía ayer uno de los expositores que era internacionalista, que se ponía nervioso de estar ante constitucionalistas. Bueno, yo espero no decir un dislate internacionalista. Bueno, en el ámbito internacional, en realidad, contra lo que a muchos de nosotros nos gustaría, los derechos humanos no tienen una jerarquía superior claramente establecida. Los derechos humanos no son considerados en general, de modo absoluto y de modo totalizante, como disposiciones de jus cogens. Algunos sí lo son, pero los podemos contar con los dedos de esta mano. El jus cogens, de hecho, por sí mismo es un concepto que tiene problemas inherentes muy importantes de vaguedad, de imprecisión y sobre todo de falta de consenso en cuanto a sus componentes en el ámbito internacional. Ya no digamos la discusión de si tal o cual derecho, la libertad de expresión, por ejemplo, es o no una norma jus cogens. No se trata de que no lo sean o sí lo sean, sino que no está claramente establecido eso en el ámbito internacional. El Tribunal Europeo y la Corte Interamericana han dicho que pues esto no es así, todos los derechos humanos son valores fundamentalísimos del orden público internacional y todo lo que ustedes quieran, pero creo que hay una, digamos, parcialidad en esa opinión. Todos creemos que las cosas en las que trabajamos son las cosas más importantes del mundo y me parece razonable que la Corte Interamericana pueda tener ese punto de vista, o el Tribunal Europeo pueda tener ese punto de vista, independientemente de la objetividad de su afirmación. Creo que para efectos prácticos uno de los puntos esenciales de este problema de tensión en el ámbito internacional de los derechos humanos y la integración económica se da y se resuelve en el ámbito estatal y se resuelve precisamente por la Constitución. En realidad estamos muy lejos de este mundo sin fronteras que los globalifílicos sueñan, ¿no? Y creo que hoy más por mucho tiempo, ¿no? Con el Brexit, con la era de trumpiana, vamos a decirlo por su nombre, creo que está en una situación difícil y comprometido el libre comercio. Sin embargo, el libre comercio en general, y que no se agota en el Telecam, por supuesto, existe y creo que goza de cierta salud hoy en día en el mundo. Y tenemos que lidiar con él. El punto es entonces cómo vamos a armonizar esto en el momento en que el Estado tiene que aplicar en su ámbito interno conjuntamente o quizá contradictoriamente las normas internacionales de un ámbito y las normas internacionales del otro ámbito, el de integración económica y el de derechos humanos. La respuesta me parece que está en una serie de postulados básicos a los que ya se había referido el profesor Riofrío de una manera abstracta. Primero, creo que una respuesta importante es que debe respetarse el principio de autodeterminación del derecho internacional, que sí es una norma clara de jus cogens. Y en este sentido, creo que este principio tiene una traducción en el ámbito interno de esta manera. Del ámbito internacional no pueden provenir normas autónomas de competencia. Es decir, los estados se comprometen en la esfera internacional a ciertas prestaciones, obligaciones y demás, pero cómo se van a cumplir estas normas es algo que cada estado determina de acuerdo a la distribución de competencias que tiene, que establece primordialmente su Constitución. En segundo término, aquí la primacía de la Constitución en realidad juega un papel crucial y favorable hacia los derechos humanos, no como en algunas ocasiones se ha manifestado.
La supremacía constitucional resuelve en la aplicación del ámbito interno esta falta de determinación de la supremacía de los derechos humanos en el ámbito internacional. Si estamos hablando de derechos humanos que tienen una manifestación constitucional y por ende son derechos fundamentales, luego podemos discutir estas cuestiones conceptuales que ayer estábamos hablando también, pues simplemente gozan de una primacía dentro del orden interno y adquieren una preeminencia en la aplicación y en la operación de los agentes del Estado dentro de su ámbito doméstico. Y en tercer lugar, por supuesto, está la cuestión de digámosle, primacía material que efectivamente tienen por su importancia y su relevancia los derechos fundamentales. Los derechos humanos o la gran mayoría de los derechos humanos frente a otro derecho humano en particular. Creo que es importante recordar en estos conflictos que el derecho a la integración económica en sus distintas vertientes ius fundamentales tiene carácter constitucional y tiene carácter de derechos fundamentales. La integración económica la podemos traducir en derechos fundamentales como la libertad de trabajo, el derecho de propiedad, la libre empresa, el libre comercio, la libertad de contratación y toda esta serie de derechos fundamentales o de libertades fundamentales de corte económico. Como tales, también gozan de primacía, aunque no de la importancia que pudieran tener otros principios. En este sentido, no se trata de defender a capa y espada la primacía de ciertos derechos por encima de los derechos de corte económico que puede representar la integración económica, sino simplemente valorar en cada caso particular cuál de estos dos amerita mayor protección, y eso, como todos sabemos, en el ámbito constitucional y también en el ámbito internacional de los derechos humanos, como ha dicho con mucho acierto la Corte Interamericana, se decide a través de un examen de proporcionalidad. Con esto termino mi participación y agradezco a todos por su atención. Muy amables. Muchas gracias, maestro Sánchez. Nada más una reflexión. Yo creo que eso es lo dialéctico de los congresos, la discusión, la reflexión, el ponerse a favor o en contra de ciertas hipótesis planteadas. Y veríamos, ¿no se oye? Veríamos aquí en esto, por ejemplo, la Constitución Global, que así se califica la de la Ciudad de México, una constitución garantista que toma en consideración algo que es importante y que hemos visto también, que el fracaso del Estado de Derecho o la inexistencia del Estado de Derecho se lo debemos mucho a este rompimiento de fronteras que hace el libre mercado, el rompimiento de una condición hegemónica nacionalista y que trae consigo otro tipo de desideologización que es propiamente el comercio, el libre mercado, etcétera. Frente a eso, pues, habría que retomar y recordar a Pufendorf, a Hugo Grocio, dentro del marco de lo que vivimos, para entender si verdaderamente el derecho constitucional no necesita de esta internacionalización y si verdaderamente a través de la internacionalización el derecho doméstico puede resolver los conflictos de la inexistencia del Estado de Derecho. Bueno, le cedo el uso de la palabra a nuestro siguiente ponente. Perfecto. Ya está, dicen sus marcas, listo, ¿no? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Estoy muy contento, muy agradecido, muy honrado de estar presente por sexta vez aquí en este queridísimo país de México, participando de este congreso tan bien organizado y tan interesante y que de algún modo nos va despertando muchísimas inquietudes. Voy a comenzar mi exposición con una primera tesis. Desde 1945 en adelante estamos en una nueva era jurídica. Y esa nueva era jurídica se caracteriza por 4 fenómenos que se han ido desarrollando a lo largo de estas 7 décadas. El primero, la extensión de las democracias constitucionales a través de las sucesivas olas democráticas que se han extendido en todas partes del mundo. En segundo lugar, lo que podemos denominar la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos. La Constitución deja de ser un documento político nada más y pasa a ser una norma jurídica que impregna con sus contenidos, en particular en lo relativo a los derechos humanos, todos y cada uno de los ámbitos del derecho. En tercer lugar, el desarrollo progresivo que tiene el derecho internacional de los derechos humanos. Y en esto quiero hacer un paréntesis para hacer referencia a un dato a veces poco conocido.
En el surgimiento y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, los aportes de los países latinoamericanos ha sido clave, fundamental. Pocos saben que no estaba previsto por las Naciones Unidas que se dictara una carta, una Declaración Universal de las Naciones Unidas, de los Derechos Humanos. Eso es fruto de la reunión y de los países latinoamericanos aquí en Chapultepec, previa a la reunión de 1945, de la Carta de San Francisco, en donde 23 países latinoamericanos, incluidos los países del Caribe, son los que llevan la propuesta de que en las Naciones Unidas se constituya en base a una declaración universal. Y van a ser los países latinoamericanos con su voto y con el antecedente de la Carta de los Derechos y Deberes Americanos de la Carta de Bogotá, 6 meses antes de la Declaración Universal, los que van a impulsar fuertemente este tema. Bien, y el cuarto punto, diríamos o cuarto proceso que se da a lo largo de estas 7 décadas y que marcan una nueva era global, es precisamente el surgimiento del derecho de la integración y la asociación económica, que es una novedad, y esto impacta fuertemente en el derecho nacional y el derecho internacional. Bien, en el marco de esta nueva era jurídica caracterizada por estos 4 procesos, quiero referirme a cómo en los últimos 25 años la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina ha ido recepcionando y ha ido armonizando el orden interno del derecho argentino con este nuevo fenómeno del derecho internacional de los derechos humanos. Lo ha hecho a través de 9 pasos, que los vamos a ir viendo y analizando en los pocos minutos que tenemos, desde 1992 hasta la fecha. Vamos entonces a ver cuáles fueron los principales pasos que se han ido dando en este sentido. El primer punto es la concepción general que adhirió la Corte Suprema Argentina ya desde sus orígenes acerca del monismo de fuentes, por el cual un tratado, cuando entra en vigencia en el orden internacional, en ese mismo momento entra en vigencia en el orden interno. Por lo tanto, hay una unidad de fuentes y los tratados que rigen y que tienen vigencia en el orden internacional, a los cuales se adhirió Argentina, en ese mismo momento surgen y están vigentes en la Argentina. El segundo paso se le dio en 1992 en el caso Ekmejian, en el cual reconoció el carácter operativo directo de los derechos reconocidos en los tratados internacionales. Se trataba de la Convención Americana, contempla el derecho de réplica, pero no había ninguna ley interna que reglamentara en qué condiciones se accedía a ese derecho de réplica. En 1988 la Corte había dicho que mientras no existiese esa ley reglamentaria no iba a poder ejercerse el derecho de réplica. 4 años después cambia fundamentalmente ese criterio y dice, más allá de que exista o no una ley reglamentaria, los derechos reconocidos en los tratados son directamente operativos. En ese mismo caso, que es el caso Ekmejian de 1992, va a establecer un principio que cambia también su jurisprudencia anterior. Va a establecer la supremacía de los derechos internacionales sobre las leyes internas, Hasta ese momento, para la Corte Suprema Argentina, tratados y leyes estaban en una misma jerarquía normativa. A partir del año 92, los tratados van a estar por encima de las leyes internas y ese criterio 2 años después va a ser adoptado por el Poder Constituyente en la reforma constitucional de 1994. El cuarto paso ya no lo da la Corte, pero si no lo da el Poder Constituyente, pero por la influencia de la Corte, es otorgar jerarquía constitucional a 11 tratados internacionales sobre derechos humanos. La decisión que adopta el Poder Constituyente, es decir, este derecho constitucional, este orden internacional, va a tener un carácter complementario de las garantías constitucionales establecidas en la primera parte, la parte dogmática de nuestra Constitución. Va a decir el Constituyente, el texto del 94, estos 11 documentos, en las condiciones de su vigencia, es decir, con las reservas que ha hecho Argentina, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y se entienden complementarios de ellos. Es decir, la decisión del Constituyente fue que estos tratados fuesen complementarios de algo que era principal y era fundamental, que era la protección dada por el orden constitucional. Esto estaba en consonancia con lo que es el propio surgimiento del orden internacional de los derechos humanos, que surge como siempre como un orden complementario, coadyuvante, subsidiario
de la protección principal que tienen los estados, que es a través de sus propias normas. Bien. El quinto paso que se da es que la Corte Suprema va a considerar que todos estos tratados incorporados por la Constitución son plenamente compatibles con la Constitución. Se entiende, establece una presunción iure de iure, que el constituyente estableció que esos 11 tratados a los cuales se dio jerarquía constitucional están en plena conformidad con lo dispuesto en la Constitución. El sexto paso, se dice que no solamente tiene jerarquía constitucional los tratados en sí mismos, el texto de los tratados, sino que existe una obligación de seguir las interpretación que esas normas internacionales hagan los organismos y los juzgados o los tribunales internacionales. Por lo tanto, no solamente es rex legislata, sino también rex interpretata lo que hay que seguir. El séptimo paso se da en el año 2007, cuando la Corte Suprema Argentina reconoce en el caso Maceo que todos los jueces que integran el Poder Judicial argentino tienen que hacer, junto al control de constitucionalidad, el control de convencionalidad. Es decir, que recepta lo que la Corte Interamericana había dicho a partir del año 2006. El octavo paso es qué pasa cuando una sentencia de la Corte Interamericana obliga a dejar sin efecto una sentencia argentina, una sentencia dictada por la Corte Suprema Argentina. Los primeros pronunciamientos de la Corte Nacional fueron: si hay una sentencia de la Corte Interamericana que ordena la reparación, esa reparación significa que se va a tener que pagar o hacer algo, pero no dejar sin efecto las sentencias dictadas por la Corte Suprema Argentina. Esto es lo que la doctrina, la Corte sostiene en el caso Cantos. Pero posteriormente, a partir del caso Espósito del año 2005, lo que va a decir es que aún para seguir lo que la Corte Interamericana haya dicho, se puede no se afecta la garantía de la cosa juzgada si para cumplir esa sentencia se deja sin efecto una decisión local. Por lo tanto, hay una apertura muy fuerte al orden internacional. Y finalmente, el punto que salía al final del panel anterior sobre los conflictos insalvables entre texto constitucional y derecho convencional, la Corte Argentina en algunos casos ha hecho una flexibilización de garantías constitucionales, como la ley penal previa, como la cosa juzgada, para dar, diríamos, cabida, para armonizar e intentar seguir las directivas que surgen del ámbito internacional. En síntesis, y con esto termino mi exposición, diría que la Corte Suprema Argentina ha sido, en primer lugar, uno de los tribunales nacionales que más se ha abierto al orden internacional, al derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, que con su jurisprudencia ha ido más allá de la decisión del constituyente. Y en tercer lugar, haría una advertencia, una llamada de prudencia para, diríamos, en ese intento de armonización, no dejar de dar primacía final al texto constitucional en aquellos conflictos que aparezcan insalvables. Muchísimas gracias. Finalmente, nuestro último expositor, Adriano Santana. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría saludar a todos y a todas y agradecer la oportunidad de presentar esta ponencia en ese 13º Congreso Ibero-Americano de Derecho Constitucional. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho de Vitória, en Brasil, y esta ponencia hace un análisis sobre las influencias externas en los cambios constitucionales informales en la Constitución de Brasil, en materia de derechos fundamentales. Los cambios constitucionales informales, que también podemos llamar aquí de mutaciones constitucionales, son procesos que cuidan de la actualización y concretización de la Constitución. Este fenómeno no está expresamente previsto en el texto constitucional, al contrario de lo que ocurre con la reforma y con la revisión de la Constitución.
Assim, não existem limites expressos no texto constitucional para a realização de los cambios informales. Pero isso não significa que não existem parâmetros para os cambios constitucionais informales. Esses cambios devem ocorrer dentro dos critérios impostos por la normativa da própria Constituição. E nesse sentido, esse estudo intenta analisar a relação entre o cambio constitucional informal e as influências exercidas por las decisões de los tribunales constitucionales extranjeros em la jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de Brasil. Bueno, los ciudadanos de la mayoría de los países tienen aspiraciones comunes, lo mismo sentido de dignidad y de valor y sentimiento referente a la justicia. Así, hay una tendencia de protección de los derechos humanos, o que ha llevado el constitucionalismo actual a absorber los tratados relativos a los derechos humanos como normas constitucionales, como ocurrió con la Constitución brasileña. Además, la protección de los derechos humanos determina la relativización del concepto de soberanía, lo que posibilita un diálogo con otras cortes constitucionales y también con cortes internacionales. Aunque cada constitución sea embebida de la historia y de la experiencia nacionales, sobre todo en términos de derechos humanos, en muchos casos es necesario recurrir al intérprete externo. Así, la interpretación del derecho constitucional sufre influencia externa, tanto en el sentido de la mutación ocurrir, como en el sentido de la mutación constitucional no ocurrir. Pero es preciso distinguir cuando el uso de precedentes externos proviene de tribunales internacionales y cuando el uso proviene de tribunales constitucionales extranjeros. Con relación a los tribunales internacionales, trata-se de derecho vigente en Brasil, e não foi objeto de investigação nesse trabalho. Com relação aos tribunais constitucionais extranjeros, trata-se de usar fallos de tribunais constitucionais de outros países. Vale dizer, aunque não seja direito vigente em Brasil, trata-se de uma forte persuasão argumentativa. A referência a precedentes extranjeros, ou mesmo à opinião pública internacional, confiere al Tribunal Constitucional una herramienta adicional y potencialmente útil para la solución de temas complejos en torno de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo ha ocurrido en Brasil? A través de la investigación sobre el uso de los precedentes extranjeros por el Tribunal Supremo de Brasil, llegamos a la conclusión de que el tribunal ha utilizado precedentes extranjeros cada vez más, especialmente de la Suprema Corte de los Estados Unidos y del Tribunal Constitucional alemán. Se puede verificar que el Supremo Tribunal Federal de Brasil utiliza el precedente extranjero con más frecuencia como obiter dictum, es decir, utiliza más como argumento para completar el raciocinio, pero sin desempeñar un papel clave en la formación de la decisión. Pero hay algunos pocos casos en los que se utiliza precedentes extranjeros como ratio decidendi, es decir, como razón para decidir. Sin embargo, deben existir criterios para indicar como el uso del precedente extranjero en materias de derechos humanos fundamentales puede conducir a la interpretación más adecuada del punto de vista de la protección de la norma, preservación de su eficacia y expansión de su eficiencia. Sin embargo, sobre la estructura de la norma constitucional, vale decir que la teoría estructurante del derecho considera como normativos aquellos elementos que confieren una dirección al proceso decisorio.
Estes elementos constituem o programa normativo e o âmbito normativo. Por um lado, o programa normativo representa o resultado da interpretação do texto normativo, ou seja, lo que é expressado por el tenor literal, bem como os recursos interpretativos auxiliares, e se forma a partir de los dados da língua. Por outro lado, o âmbito normativo engloba as interferências provocadas em la norma por la realidade. Assim, para preservar a integralidade do ordem jurídico receptor do precedente, os critérios devem levar em conta o programa normativo e também o âmbito normativo. Quanto ao programa normativo, em primeiro lugar, é necessário verificar se a norma sobre a qual a Corte estrangeira basou su fallo também tem rango constitucional. Em segundo lugar, é necessário haver uma proximidade de programas normativos de los países. De hecho, textos constitucionales de países diferentes, em geral, são muito similares com relação a los derechos fundamentales, principalmente se esses países pertenecem ao mesmo sistema de proteção internacional de direitos humanos. Por exemplo, aunque todos os textos constitucionais, ou quase todos, protejam a vida, alguns órdenes jurídicos permitem o aborto e outros não. Por isso, a necessidade também analisar-se o âmbito normativo de cada país. Quanto a o âmbito normativo, é necessário ter cuidado em la escolha do precedente estrangeiro. A Corte e ordem constitucionais externos devem ter uma identificação com os valores consagrados em la Constituição brasileira, lo que em geral ocorre com os países que integram o mesmo sistema de proteção de direitos humanos. Por fim, há que dizer que são poucos os cambios constitucionais informais verificados em la jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Assim, se constatou que o Supremo Tribunal Federal brasileiro ha desempenhado um papel importante na concretização de direitos e garantias fundamentais. E se verificou também que houve uma expansão de direitos fundamentais em la jurisprudência constitucional brasileira. Muitas graças a todos por sua atenção. Bueno, solamente nos resta agradecerles a nuestros expositores su participación y en este momento abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Buenos días, gracias. Paola Costa, Universidad Externa de Colombia. Les agradezco a todas sus presentaciones, me encanta que los constitucionalistas por fin se estén involucrando con asuntos de derecho internacional. Yo tengo una pregunta para todos, pero en especial para Juan Carlos Riofrío y para Rubén Sánchez, y es ¿por qué la necesidad de insistir en la cuestión de jerarquías? Es decir, no sé si no han considerado la posibilidad de tener en cuenta propuestas tales como las del pluralismo constitucional o las del pluralismo dialógico, en la que se reemplaza la idea y concepto de jerarquías entre derecho nacional y derecho internacional por la idea de heterarquías, porque las propuestas que ustedes plantean me parecen muy conflictivas para las realidades jurídicas actuales. Lo decía el profesor Rubén Sánchez Gil, ¿qué pasa cuando usted tiene un conflicto entre normas constitucionales, normas internacionales que se entienden como de naturaleza constitucional y normas internacionales vinculantes para un Estado que no tienen naturaleza constitucional, como por ejemplo los tratados de libre comercio o los de protección a la inversión extranjera? Esos conflictos no se pueden solucionar con reglas de jerarquía. Entonces, ¿por qué descartaron el pluralismo constitucional o el pluralismo dialógico? Esa es la pregunta. ¿Quién contesta? Yo contesto muy rápido. Más bien mi esfuerzo me parece que es dar un campo para que haya un pluralismo jurídico, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Entonces, por eso mismo digo, yo no tengo una posición monista. Esto se decide siempre, el tratado, siempre la Constitución. Planteo 9 tesis y que en la práctica es lo que hace la jurisprudencia. Lo he recogido de toda la jurisprudencia. A ver, en este caso,
En este caso, ¿qué vamos a aplicar? ¿Y qué es lo que considera? Y son las 9 cosas que he expuesto aquí. Brevísimamente ya te... Mi propuesta en algún sentido o en algún aspecto en realidad trata de eliminar esa cuestión de la jerarquía, de este criterio formal de la jerarquía, poniendo en un mismo plano la cuestión en particular de derechos humanos con derecho a la integración económica. De hecho, la jerarquía, la cuestión de jerarquía proviene particularmente del ámbito internacional. En el caso Comunidad Saboya-Maxa contra Paraguay, la Corte Interamericana dijo: nanay, aquí primero están los derechos humanos y después, en segundo término, si nos da chance o hay, si nos sobra ahí, pues vendrá el Tratado de Integración Económica. O sea, primero estamos nosotros, bueno, está bien, pero vamos a plantear esto con un criterio más material, y en ese sentido va mi propuesta, bueno, mi opinión de que el derecho a la integración económica también se traduce en derechos fundamentales, libre comercio, es decir, si usted quiere poner un oleoducto aquí, pues en principio está en su derecho de ser la empresa que a usted mejor le parezca y hacer dinero como mejor le parezca, pero cuando eso conflictúa con otro derecho fundamental, entonces ya entramos a la solución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad, de hecho, aunque tiene un aspecto en el que es relevante la jerarquía intraconstitucional que desde mi punto de vista existe, como comparto con Alexis esa posición, no es absolutamente determinante. O sea, en ciertas condiciones, derechos que en abstracto son más valiosos que otros pueden tener que ceder frente a estos últimos en determinadas condiciones. Entonces, esto es un criterio más material que trata efectivamente de hacer. Vamos a dejar esto de formalismos y ver qué es lo que tenemos que proteger, ¿no? Y creo que la respuesta puede ir con esta secuencia de vamos a poner todo en un mismo plano y usar un común denominador para resolver estos conflictos, y en segundo vamos a usar la técnica que ya está perfectamente establecida en el ámbito constitucional. Se trata de una estrategia muy amplia que no descansa solamente en aplicar el principio lex superior, pues. Bueno, yo creo que lo más importante de esta pregunta de si hay jerarquía o no jerarquía, yo creo que deberíamos de aplicar el derecho. Yo creo que los retos de toda la sociedad global en la que estamos es eso, aplicar el derecho. De nada nos sirve todo lo que está pasando en el derecho humanitario, todo lo que está pasando en Siria, con los desplazados, lo que pasa en Colombia, si no aplicamos el derecho. Yo creo que esos son los retos de esta nueva era, en donde se queda atrás muchas cuestiones. Yo creo que la cibercriminalidad es un paso adelante, que estamos nosotros rezagados en la amplitud y en la discusión de qué es primero o qué es segundo, si el derecho constitucional, si el derecho internacional o internacional penal o el penal internacional. Son los desafíos de nuestro tiempo. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Bueno, es una pregunta para el doctor Néstor Osuna y es sobre el tema del proceso de paz. Siempre que se habla del proceso de paz y de derecho internacional, se habla de los estándares de justicia que se intenta lograr para que no haya problemas con los instrumentos internacionales o de las garantías de las víctimas, de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Pero yo quiero ubicarme en esta pregunta del otro lado, con 3 premisas. La primera es de carácter histórico. En Colombia tenemos problemas con anteriores procesos de paz que llevaron a exterminios sistemáticos de las personas que se desmovilizaron, caso de la Unión Patriótica, caso del M-19. Entonces ya tenemos en la historia un problema con esas personas. Lo segundo es acerca de la implementación. Con la implementación ya ha habido problemas por parte del cumplimiento del Estado, desde el abastecimiento de alimentos a estas personas hasta el incumplimiento de los salarios con los representantes de ellos en el Congreso de la República. Y la tercera, es una gran polarización en Colombia, una gran polarización en el momento del plebiscito entre los que decían sí al proceso de paz y los que decían no. Y una cosa muy importante aquí es que las personas que estaban en contra del proceso de paz fácilmente podrían llegar a la presidencia de la República o lograr mayorías en el Congreso de la República. Entonces, eso podría generar una cierta
inestabilidad en el proceso de paz. Mi pregunta es, ¿cómo logran estas personas que se desmovilizan, que en el momento en que ya se está implementando el acuerdo, pasan a ser la parte más débil en esa relación? Eso las enseñanzas de derecho penal nos han llevado a decir que son la parte más débil. Mi pregunta es, ¿cómo el derecho internacional, en este caso, puede ayudarles a esas personas que antes eran los victimarios a lograr llevar adelante lo que se pactó, a que se cumplan las cosas que se pactaron con el Estado colombiano? Bueno, muchas gracias. Daría para mucho tiempo intentando responderle, pero intento ser muy breve. Este proceso de paz, tanto los diálogos como el acuerdo, se construyó a partir de experiencias traumáticas anteriores, propias y ajenas. Digamos, para evitar esa, que se repitiera esa, o que ojalá se repita, esa situación de ocasiones anteriores de que después de un pacto de paz ocurre el exterminio de los desmovilizados, pues se ha acudido y se confía enormemente en la verificación internacional, en el acompañamiento internacional y, digamos, ahí hay un ropaje, un acompañamiento de toda la comunidad internacional a las FARC para darles la confianza que el Estado puede no brindarles, pero también un esfuerzo de buena fe del gobierno colombiano, del Estado, no solo el gobierno, el Congreso de la República, en fin, que ha venido reformando leyes. O sea, a medida que se iba adelantando los diálogos de paz, hubo reformas legales, hubo reformas constitucionales, es decir, hay suficientes pruebas de buena fe del establecimiento del Estado colombiano de que esta vez el proceso de paz sí va en serio. Pero usted tiene toda la razón, en cualquier momento se puede caer la estantería, como dice el dicho coloquial, porque vivimos en un mundo de tremenda inseguridad. O sea, el fatídico año 2016 en materia democrática nos enseñó que todo esto es frágil, todo esto es fragmentario, y dentro de eso que usted menciona está, claro, la posibilidad de que una mayoría popular esté en contra del proceso, como asomó en ese resultado del plebiscito. Por eso tal vez también justifica toda esa cantidad de previsiones que ha tenido el acuerdo para evitar derrumbarse. Intento que ojalá funcione, ¿no? Incluirlo en el bloque de constitucionalidad, consignarlo en Ginebra y en Nueva York como acuerdo de derecho internacional humanitario para evitar que una contingencia política, una mayoría parlamentaria adversa, una votación popular incomprensible pudiera dar al traste con eso. Pero efectivamente completa seguridad en el mundo en el que vivimos no la hay. Eso es una apuesta, ¿no? Y la seguridad de que la jurisprudencia internacional acepte ese proceso de paz es una apuesta, ojalá, pero no es absolutamente seguro que la Corte Interamericana vaya a mirar con ojos distintos el proceso de paz colombiano y la amnistía de diciembre del año 2016 a lo que dijo en el caso Hellman o en otros casos. Esperamos que tenga en cuenta un contexto distinto, que no se trata de una autoamnistía, que no implica la eliminación de la posibilidad de las víctimas de ver satisfecho su derecho a la reparación, a la justicia, pero puede hacer que mantenga la dureza de esa línea jurisprudencial y todo se venga al traste. Es una apuesta. Bien, pues yo creo que aquí, ¿alguien más? Por última, la última palabra o la última pregunta. Bueno, adelante, ya con eso concluimos. Parece que en la exposición usted le dio oportunidad de mostrar esas etapas, pero me parece que por tiempo no se refirió a esa prudencia que usted piensa que tiene que haber por parte de la Corte Suprema de la Argentina, y yo quisiera que usted se explayara un poco en eso, porque no me queda claro cómo puede ser prudente sin echar a andar lo andado, o sea, sin ir para atrás, digamos. Sí. La Corte nunca expresamente ha dicho, no se ha animado a decirlo, de que los tratados internacionales tienen jerarquía o las convenciones sobre la propia Constitución. Eso nunca lo ha dicho. Bien, lo que sí, en algunos casos, el seguimiento de la jurisprudencia sobre derechos humanos y de la autoamnistía, el seguimiento de la jurisprudencia interamericana
llevó a la Corte a dejar sin efecto la garantía de la ley penal previa y a dejar sin efecto propios fallos en donde esas leyes y esos indultos habían sido declarados constitucionales por el propio tribunal. Entonces, implícitamente ha dejado de efecto o sin efecto esas garantías constitucionales para seguir esta línea jurisprudencial. Uno podría decirse, y esto es lo que a veces se intenta decir, bueno, esto es exclusivamente para temas de delitos de lesa humanidad, que tienen una jurisprudencia propia y que en el caso colombiano puede decir, no se aplican tampoco en procesos de transición o de justicia transicional. Bueno, esto también uno puede, entonces podríamos decir que la Corte lo ha cedido estas cosas del principio de legalidad en materia penal o el de la cosa juzgada únicamente el delito de lesa humanidad. En todo lo otro, porque la Constitución, hay un texto de la Constitución argentina, que es el artículo 27, que dice que los tratados deben respetar los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Y ese artículo 27 no podía ser modificado por el convencional del 94. Entonces, basado en ese artículo importante y esos principios, podría rescatar en un caso de un conflicto insalvable la garantía de la supremacía final de la Constitución. Porque a mí me parece que si queremos darle supremacía al derecho internacional, y esto me parece que es una opción que podemos hacer, pero tiene que ser una opción debatida, consciente y adoptada por el Poder Constituyente de modo claro y efectivo. Lo que no podemos hacer por contrabando, reformar la Constitución o dejarle de tener ese principio fundamental de norma. La tesis que yo tengo es que la supremacía siempre es constitucional, pero la primacía normativa puede ser internacional o nacional. Pero eso es una decisión del constituyente. El constituyente puede decir, a partir de ahora, la última instancia es lo que diga la Corte Interamericana. Pero mientras no lo diga expresamente, los intérpretes constitucionales tienen que ser muy prudentes, porque si no, diríamos, es un poder constituido que viola los límites que le establece la Constitución a través del propio constituyente, por lo tanto, está de algún modo cercenando o serruchando su propia autoridad. Muy bien, pues muchas gracias. Tengan muy buenas tardes y muy buen provecho.